Inicialmente podemos obtener de este producto de sangre total diferentes componentes, como es el componente de glóbulos rojos, los componentes de plaquetas y también las plasma fresco congelado. Inicialmente beneficiamos a tres pacientes, pero puede ser más. Nosotros cuidamos dos aspectos. Uno, mantener siempre un stop, porque tú sabes que en nuestro país puede haber catástrofes inclusive, entonces en cualquier momento se tiene que dar producto, pero también tenemos que tener la capacidad de resolver la problemática de necesidad sanguínea a los pacientes en nuestras diferentes instituciones hospitalarias. Yo he pensado que la donación es un acto de amor, de cariño, pero también es un acto de honestidad. Así debe ser. Para poder ser un donante tienes que tener el deseo de participar, de hacerlo y ser honesto. Que digo, aquí en el IMSS sí hay esa capacitación en pues los hospitales. Sí, tenemos que hacerlo. Tienen que hacerlo. Sí, de hecho nosotros como Banco de Sangre somos uno de los líderes de que hacemos cursos de esa área, de hematología se llama. Somos líderes en ese aspecto. Y además somos el único banco que hacemos un panel mestizo mexicano. Esto es A Tu Salud. Dona sangre, salva vidas. Donar sangre es un acto de solidaridad. Únete al esfuerzo y salva vidas. Esas y otras frases son las que tal vez alguna vez has escuchado y con las que se te invita a ser donador altruista de sangre. Quien dona sangre, dona vida. Y en el IMSS todos los días hay pacientes que requieren intervenciones quirúrgicas de urgencia o que necesitan de un componente sanguíneo para su uso terapéutico y así mejorar su salud. En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, queremos crear conciencia acerca de la importancia de donar sangre y platicarte sobre los centros de colecta con los que cuenta el Instituto, a lo largo de toda la República Mexicana. Yo soy Iván Cabañas y esto es A Tu Salud. En este episodio nos acompaña el doctor Roy Aranda Osorio, jefe de servicio del Banco de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Hola, doctor Jesús Roy, doctor Roy, ¿cómo está? Iván, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por poder platicar con todos ustedes. Gracias, Iván. Primero que nada, doctor, vamos a hablar de este líquido vital que es la sangre, este componente que tenemos en el cuerpo y que es tan necesario para vivir, para subsistir. ¿Qué es la sangre y por qué es importante donar sangre? Bien, Iván, este líquido tan importante y vital, como tú lo mencionas, él es el encargado de darnos el soporte de oxígeno en todo nuestro cuerpo. Nosotros requerimos oxígeno y gracias a nuestros glóbulos rojos son los encargados de llevar el oxígeno y que pueda funcionar todo nuestro cuerpo en forma adecuada. También existen otras células que participan en la sangre, como son las plaquetas, la cual nos ayuda en los problemas de sangrado, y también existen factores de coagulación que nos permiten mantener la sangre en forma líquida, adecuada en nuestro cuerpo. Por eso es muy vital. Okay. ¿Y por qué es importante la donación de sangre? Pues gracias a la donación nosotros podemos obtener ese vital líquido. No se puede componer todavía, no lo podemos tener en forma de comprarla industrializada, no es así, es a través de los donantes, nuestros queridos donantes. Ok, doctor. Oiga, doctor, ¿cuántos litros de sangre tiene un ser humano en el cuerpo? La cantidad de líquido que tenemos va dependiendo de entre peso, sexo, generalmente, y tiene que ver mucho pues el peso de la persona. O sea, hay un cálculo, pero en términos generales, en el adulto, estamos hablando entre 3.5 litros a 5.5 litros. Ok, y en una donación, ¿cuánto se le extrae a la persona? Al donante se le extrae 450 mililitros de sangre. Es una cantidad ya estandarizada porque va en función de nuestras bolsas y requerimientos para poder hacer las diferentes separaciones de productos. Doctor, y justo con esto que me acaba de decir de la separación y las bolsitas, que es muy curioso, ¿no? De repente los que hemos tenido la oportunidad de ser donadores, vemos cómo se extrae y se va llenando la bolsita y luego cómo se columpia, ¿no?
¿Qué se hace con esa sangre? Sí, Iván, mira, cuando se hace una donación de sangre total, así se llama, porque cuando nosotros puncionamos obtenemos todo el volumen sanguíneo y ahí van diferentes componentes, por eso se llaman hemoderivados. Estas bolsas de sangre ya llevan una cantidad estandarizada para obtenerlas y además contienen sustancias anticoagulantes y conservadoras que van a favorecernos el que mantengamos los productos viables, adecuados, ¿sí? Entonces, una vez que se obtiene la cantidad total, bueno, para empezar, esto se hace a través de áreas de donación de sangrado, donde cual tenemos sillones específicos que ayudan a mantener una posición adecuada y correcta para el donante. Y con esto tenemos unos equipos llamados balanzas. Estas balanzas lo que hace o permite que en el momento que va extrayendo la sangre se va homogenizando. O sea, esto permite que la sangre vaya evitando coágulos, que se coagule, porque una vez que la sangre es salida del cuerpo, tiende a coagularse, ¿sale? Entonces, estos movimientos que tú comentas es debido a que se está homogenizando la sangre en su salida con el anticoagulante. Pero también esos equipos nos van midiendo la cantidad de flujo que va saliendo y llegando a un punto específico, 450 mililitros. Esto para evitar que el componente se dañe, ya sea a través de coágulos o que esté muy diluido y no nos sirve el producto. Y doctor Roy, a ver, por ejemplo, me extraen la sangre, tienen la bolsita. ¿Esto a cuántas personas o a cuántos pacientes beneficia? Iván, inicialmente podemos obtener de ese producto de sangre total diferentes componentes, como es el componente de glóbulos rojos, los componentes de plaquetas y también la plasma fresco congelado. Inicialmente beneficiamos a tres pacientes, pero puede ser más. Por ejemplo, en el caso de los niños, en los pediátricos, de una sola donación de sangre podemos transfundir hasta 4 o 5 pequeños, porque su volumen sanguíneo requiere menor. Entonces, puede ser una gran gama de pacientes que sean requeridos estos productos. A mí me surge una duda y creo que tiene que ver con estos mitos que hay alrededor de la donación de sangre. ¿Cuáles son esos efectos secundarios en las y los donadores? ¿Hay efectos secundarios después de que uno dona? Los puede haber, Iván. De hecho, la norma oficial mexicana marca algunos criterios que se llaman reacciones adversas a la donación. Sí lo puede haber, en un porcentaje mínimo. Esto es debido a que el donante puede sentir cierto mareo, fatiga, desmayo, o inclusive puede tener una convulsión, ¿sí? Esto tiene que ver por la extracción de sangre. Sin embargo, para poderlos proteger, pues siempre estamos al cuidado de ellos, hidratándolos, y darle atención médica. En general, estas reacciones adversas se presentan alrededor del 1% de los donantes totales. Afortunadamente es mínimo, ¿sale? Generalmente los bancos de sangre tenemos la capacidad para poderlos atender en forma inmediata. Algunos requerirán más descanso de lo habitual, algunos otros requerirán sustitución de líquidos, a veces tenemos que canalizarlos, poner un poquito de suero, pero en general se van bien los donantes, ¿sí? Muy pocos pudieran comentar que el camino de banco a casa se llegan a marear, pero realmente es muy poco el riesgo ya. ¿Sí? Después de ahí, en lo absoluto. La vida normal. La vida normal. Oiga, doctor, a mí, cuando he ido a donar, me ha llamado mucho la atención todos los filtros que se siguen. O sea, desde anotar tu nombre, tu peso, sexo, y te hacen un cuestionario y todo eso. Ese tipo de filtros nos ayudan a tener un mejor donante y a obtener un mejor producto de sangre. Fíjate, Iván, que a partir de los criterios de normas que existen en nuestra legislación mexicana, y nosotros estamos apegados a la norma 253 de lo que es transfusión sanguínea o medicina transfusional, vienen criterios específicos para poder seleccionar un donante, ¿sí? Y debemos de tener la certeza, primero, de quién es el donante. Es parte importante porque finalmente, acuérdate, esto es un trasplante, es un órgano. Sí. Entonces, para poder trasplantar un órgano tenemos que tener la certeza de identidad, ¿sale? Y de ahí se rigen muchos criterios más que marca la norma. Que tenga un peso correcto, adecuado, que no haya estado enfermo, que esté sano, que si toma algunos medicamentos, la norma puede evitar que en ese momento sea obtenida la sangre del donante. Pero específicamente es importante la identidad del donante.
Ok. Doctor Roy, ¿cuántas veces al año puedo donar? O sea, a lo mejor yo me hago donante altruista y digo, cada semana quiero ir a donar. ¿Puedo hacer eso o tengo que cuidar el periodo? Sí, existe un periodo. Bajo los términos de la norma oficial mexicana, después de una donación de sangre total, debe ser 60 días naturales para poder realizar otra donación. Okay. Aún así, la norma también sugiere que en el caso de los varones no sean más de 4 veces al año la donación y en el caso de las damas 3 veces al año, no más de 3 veces al año. Entre este periodo que comenta y, por ejemplo, lo que me decía usted, un peso adecuado y todo eso, ¿qué otros requisitos hay para que yo pueda ser donante? Mira, Iván, en esta norma marca distintos requisitos, ¿sí? Y requisitos que van en función del tiempo. Por ejemplo, te pregunta que en el último 3 días no haber tenido piercing en mucosas, que es nariz, boca, genitales. Te habla que en las últimas 2 semanas estar sano, no haber tenido ninguna infección. ¿Qué pasa en el último 28 días? ¿Alguna vacuna? ¿Qué pasa en el últimos 6 meses? ¿Una cirugía menor? O inclusive en el año. En el último año no haber tenido un tatuaje, perforación, acupuntura, endoscopía, endodoncia. O, por ejemplo, en el caso de la hepatitis, si tú tuviste hepatitis, en menor de 10 años puedes ser un donante. Si tuviste hepatitis posterior a los 10 años de edad tuyos, ya no podrás ser un donante. Entonces, ahí nos va indicando si existe un diferimiento por tiempo o definitivamente un rechazo total, bajo los criterios de esta norma. Ok, oiga doctor, algunos padecimientos, usted comentado ahorita la hepatitis, ¿existen algunas otras enfermedades que limiten el poder ser donador? Sí existen algunas otras enfermedades. Por ejemplo, un paciente de cáncer no puede donar. Okay. Y aunque esté en recuperación debe tener un cierto tiempo para poder ya ser un donante. Algunos pacientes con trastornos mentales no pueden ser unos donantes bajo los criterios de esta norma, ¿sí? Algunos pacientes con enfermedades crónicas degenerativas como problemas hepáticos, hematológicos, cardíacos, no pueden ser donantes. Acaba de tocar un punto importante. Yo, por ejemplo, soy hipertenso, controlado. Yo sí puedo hacerlo. Sí, Iván, los pacientes hipertensos, diabéticos, gotosos, sí pueden donar siempre y cuando primero se sientan bien, estén compensados. Okay. ¿Sí? Y en el caso del paciente diabético, quien toma tratamiento por hipoglucemia antes, por pastilla, no hay ninguna restricción para su donación, lo puede realizar. Ok. Doctor, ¿qué recomendaciones nos daría para aquellas personas que a lo mejor algún familiar, amigo, necesita sangre y qué es lo normal? Casi siempre vamos cuando alguien lo necesita. Pero también aquellos que quieren ser donadores altruistas, ¿qué recomendaciones nos daría? Mira, inicialmente, cuando una persona requiere una sustitución por sangre, pues tiene que acudir a un hospital. Los hospitales tienen la capacidad de contar con recurso sanguíneo. Y si algún hospital no contara con ese recurso sanguíneo, bajo los criterios de la norma y bajo los criterios de los Centro Nacional de Transfusión Sanguínea y de la COFEPRIS, existen convenios entre las instituciones o convenios entre los hospitales para poder contar con este valioso recurso. Es importante. Ok, que eso lo sepamos todos, ¿no? En un momento yo me acuerdo que de repente tengo a mi paciente en un hospital y me piden 8 donadores, ¿no? Y ahí ando buscando a los 8 donadores, los convenzo y todo, y ya están esos 8 donadores. ¿Esa sangre va para mi paciente o va para el banco de sangre para apoyar no solamente a mi paciente, sino a otros pacientes? Así es, va a depender mucho de cada institución y cada banco, Ajá. ¿verdad? Pero en general, en los grandes bancos como nosotros o en los bancos que capturamos muchas donaciones, nosotros damos sangre a las instituciones hospitalarias y generalmente no son de su propio donante, no es específico. Además, por ahí hay un criterio de norma que comenta que es preferible no dar sangre con mucha consanguinidad. Ok. Entonces, esa reposición. Sí, ¿y qué tal si en una de esas son O positivo y todos son A negativo y, sí. Bueno, jamás podría ser, ¿no? No hay compatibilidad. Así es. Oiga, doctor, ¿y cómo me registro para donar sangre en el IMSS? Mira, el Instituto Mexicano de Seguro Social desde hace 3 años ya cuenta con una página específica que es www.bancodesangreims.gov.mx, en la cual tú puedes ya solicitar
para poder agendar una cita. Actualmente los bancos del instituto agendamos citas para evitar que el donante permanezca mucho tiempo fuera de sus actividades cotidianas. Con esto, primero organizamos la cantidad de donantes que tenemos y él puede elegir horario y fecha. Ok, doctor, ¿qué es un banco de sangre? ¿O cómo funciona un banco de sangre específico, el del IMSS? Bueno, muy bien. Los bancos de sangre somos parte de las áreas hospitalarias en el cual nos encargamos de obtener producto o hemoderivados para los pacientes. Lo hacemos a través de diferentes procesos y participa un equipo multidisciplinario, el cual seleccionamos un donante, obtenemos el producto, separamos los productos de esa sangre obtenida total, la estudiamos para diferentes infecciones y la distribuimos. Okay. Eso sería un banco. Ese sería un banco. ¿Cuánta sangre podemos guardar en el banco de sangre? Va a depender de cada banco, de cada institución. Sin embargo, nosotros como bancos grandes, centrales, tenemos cámaras de refrigeración y cámaras de congelación que podemos resguardar hasta 2,000 productos. Ok. ¿Qué hago si mi familiar necesita sangre o yo necesito sangre y cómo le hago, cómo me acerco al banco de sangre del IMSS, o hay una forma de decirle, oiga, necesito sangre? Ok, mira, los procesos son distintos. Mira, en el caso del Instituto Mexicano de Seguro Social, todos los hospitales, cuando tienen la necesidad de sus pacientes productos, ellos a su vez a través del Servicio de Trabajo Social hacen la convocatoria de la donación y los mandan a los familiares a que donen a estos bancos. Ajá. Así es por parte de ellos llegan. Nosotros como banco de sangre recepcionamos todo este tipo de posibles donantes o predonantes y obtenemos sus productos sanguíneos. Y de ahí vamos retroalimentando a cada hospital cuánta donación hizo o de su convocatoria, cuántos donaron en forma efectiva. Y ya finalmente nosotros distribuimos sangre en base a las necesidades en general de los hospitales. No quiere decir que tal hospital me dio 3 donantes, pues más 3 productos. No, vamos tratando de apoyar a todos en función de todo lo que obtenemos. De toda la necesidad que tiene el hospital y por lo tanto sí, ustedes lo surten. Vamos así a es, decir, sí. ¿no? Por eso distribuimos. Sí. Claro. Y entonces podríamos decir que las reservas de sangre que tiene el banco de sangre se va a los hospitales cuando hay una necesidad. Si no hubiera esas reservas en los bancos de sangre, entonces los hospitales no podrían funcionar. Claro, sí, es importante. Bueno, nosotros cuidamos 2 aspectos. Uno, mantener siempre un stop, porque tú sabes que en nuestro país puede haber catástrofes inclusive, claro. Entonces en cualquier momento se tiene que dar producto, pero también tenemos que tener la capacidad de resolver la problemática de necesidad sanguínea a los pacientes en nuestras diferentes instituciones hospitalarias. Acaba de tocar un tema, creo que de los que más nos llaman la atención. Entonces, los bancos de sangre del IMSS ante una catástrofe aportan la sangre del stock que tienen para ayudar a esas personas que tienen que la necesitan ante una situación complicada. Bueno, en general siempre hay esa comunicación entre todos los hospitales. A veces, inclusive hasta con un producto que requiere un paciente y no lo hay en ese hospital, otro hospital puede llegar a apoyar. Por eso hay los intercambios en las instituciones o interinstitucional. Y sí, nos vamos apoyando a través de la comunicación, y aquí participa mucho el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, porque él tiene mucha información acerca de todos los bancos a nivel nacional. Entonces podemos irnos apoyando en esas redes de apoyo. De apoyo, uh-huh. Claro. Doctor, se habla mucho de las poblaciones vulnerables. ¿Cómo las detectan ustedes y cuáles son una población vulnerable para el banco de sangre? Mira, en general todos somos vulnerables, ¿no? En un momento requerido de sangre. Generalmente nosotros tenemos pacientes crónicos y pacientes con algún problema agudo. El paciente crónico es aquel que tiene una enfermedad ya de base, por ejemplo,
las neoplasias, que son los cánceres, los problemas hematológicos, los problemas hepáticos, los problemas renales, ¿sí? Los problemas de sangrado tubo digestivo. Ya son padecimientos que estos pacientes van a estar requiriendo en forma cotidiana o constante sangre, por eso son muy vulnerables. Y hablamos desde niños hasta personas adulto mayor. El otro paciente pues es el agudo, en el que en ese momento, por ejemplo, un quemado, un accidentado, un atropellado o una cirugía, y puede existir una complicación en esa cirugía que esté sangrando un gran vaso. Entonces, en cualquier momento todos podemos ser vulnerables, principalmente los pacientes crónico-degenerativos. Eso sería la población más vulnerable. Más vulnerable en este momento. Doctor, ¿a partir de qué edad puede empezar a donar una persona? Sí, bajo los criterios de la norma son a partir de los 18 años, de 18 a 65 años. Ok. Después de los 65 no es recomendable. El día que cumpla 66, ya por criterios de norma, ya no puede. Ya no. Mira, no hay una razón específica, sin embargo, podemos pensar que el adulto de 66 años o 65 más, pues ya hay mayores complicaciones cardíacas, claro, digestivas, diabetes descompensada. Entonces, precisamente para evitar una situación, estamos cuidando. Perfecto. Yo te había comentado que los criterios de norma son cuidar nuestro objetivo es cuidar a dos gentes en este proceso. Uno es el donante, que tiene que estar bien e irse bien. Y no por hacerlo donar lo voy a descompensar. Y también voy a cuidar a quien va a recibir esa sangre, que no por hacer donar a alguien con un cierto riesgo pueda transfundir una hepatitis o una otra infección. Doctor, ¿qué tan difícil es para el banco de sangre conseguir donantes altruistas? Sí, Iván, eso es una situación que aqueja mucho al país. El altruismo es muy bajo, a pesar de que los reportes del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea del año 2023 mencionó que se obtuvieron alrededor de 1.600.000 productos o donaciones. El 8.3% fue altruista, pero esto en global en la Ciudad de México. Y el Instituto Mexicano de Seguro Social aportó cerca de 509,000 unidades y de esas el 1.1% fueron altruistas. Entonces es muy baja la donación en México en forma altruista. ¿Qué podríamos hacer para cambiar esa cultura de donación y que más personas quieran donar? Sí, fíjate que es a través de esto, de la información, Iván. Es importante que la gente sepa que la donación es un acto, yo diría que de fe, de cariño, de aportar. Yo creo que los mexicanos somos, en esos ámbitos de catástrofe, somos muy buenos para ayudar, pues debemos también ayudar en este ámbito de donación sanguínea. Siempre se requiere. Se ha visto que a través de la información, a través de la comunicación y programas específicos, principalmente en niños, podemos cambiar este concepto. No puede ser de la noche a la mañana. Yo tuve la oportunidad de platicar fui a Brasil a ver los bancos de sangre y ellos pudieron durante 15 años cambiar todo el proceso de donación a llegar al 80% de donación altruista en ese país. ¿Cómo lo realizaron? A través de 15 años de estar promoviendo información y programas específicos a niños desde preescolar, escolar, primaria, hasta que cumplieron sus 18 años, ya fue una población que podía ir a donar y ya es una cultura para ellos. Entonces yo creo que es a través de este tipo de programas, este tipo de información, porque no lo hay. Doctor, ¿qué es lo más emocionante o lo más conmovedor que le ha tocado vivir en el banco de sangre? Pues siempre son historias distintas, ¿no? Diferentes. Generalmente me llena de mucho orgullo cuando podamos satisfacer las necesidades de los hospitales, de los pacientes. Es lo que me llena el gusto de estar ahí, participando. Me conmueve a veces la forma que la gente sufre por no tener por no realizar una donación debido a que pues está enferma, debido a porque tuvo un padecimiento, algo que limite su donación, y eso pues nos puede entristecer. Sin embargo, el poder también servir desde este campo de batalla a los hospitales, eso es gratificante. Doctor, me imagino que en alguna ocasión alguno de los que han querido ir a donar, como lo comentaba hace un momento, pues fue rechazado, ¿no?
y no sé, pero a lo mejor se topó con usted en el pasillo y le pidió que por favor lo ayudara para que le sacaran sangre porque era necesario para su paciente, para su familiar, para su amigo. ¿Le ha pasado este tipo de cosas? Mira, Iván, sí me ha tocado la oportunidad de estar, o sigo el fin de semana como responsable del área de banco. Acude mucha gente y también me ha tocado ver esas situaciones. Pero Iván, yo creo que siempre es importante tomar en cuenta las causas por las cuales no pudo donar. Mi intención es primero tranquilizarlo, decirle que no se preocupe, que de cualquier manera su paciente va a ser atendido. El instituto tiene esa facultad de dar atención y que la donación no está, más bien la atención de un paciente no está en función de una donación. Entonces lo tranquilizo, le apoyo en eso. A veces me dice, es que tengo donantes, pero no puedo sacar la cita. Tráigalo y con todo gusto los aceptamos. Entonces de esa forma ayudamos. También evaluamos la condición, la causa de la cual pudo no donar, ¿verdad? Pero bajo los criterios de la norma, la decisión médica es importante. Si el médico vio algo por la cual protegemos su salud del donante, no tengo por qué hacer que el donante tenga un riesgo. Doctor Roy, hay una pregunta que yo creo que todo el mundo se hace y que de repente dicen, oye, es que yo tengo sangre de tipo raro. Primero, ¿cuáles son esas sangres que no son las comunes? ¿Y hay alguna pues limitante para esas personas para que sean donadores o incluso para recibir sangre? Bien, Iván, mira, en referencia al grupo sanguíneo, todos estamos clasificados en dos, se llaman grupos ABO y RH. En ese están el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el otro factor que es el RH. Si el grupo lo tiene, entonces O positivo. Si no lo tiene, el RH es O negativo y así A positivo o A negativo, B negativo y así. Bueno, en nuestra población mexicana el que tiene mayor frecuencia por genética es el grupo O. Es el grupo O. De ahí continúa el grupo B, después el grupo A, después B y finalmente el AB. Son menos la cantidad de gente que tiene este grupo, pero no quiere decir que sean raros, simplemente en menor frecuencia. Y de los positivos a los negativos, así es, primero los positivos, después los negativos. En otras palabras, primero en frecuencia en la población mexicana, el grupo O positivo, después el A positivo, el B positivo, el AB positivo, después siguen los negativos, el O negativo, el A negativo, el B negativo y el AB negativo, que en todo caso sería el menos frecuente, no el raro, sino el menos frecuente. Sin embargo, dentro de esta situación existen lo que llamamos compatibilidades o tablas de compatibilidad, donde podemos ver qué tipo de sangre puede adquirir cada persona, ¿sale? El grupo O, ya sea positivo o negativo, tiene una gran facultad de poder ayudar a todos los pacientes del grupo sanguíneo. Él puede dar su sangre al grupo O, al grupo A, al grupo B, al grupo AB. Wow. ¿Sale? Tanto negativos como positivos. El grupo A puede darle a su grupo AB y al grupo A, no al B. Ni tampoco al O. Entonces digo, sí hay ciertas características en estas pruebas de compatibilidad. El que sí batallamos más pues son los pacientes negativos, ¿verdad? Porque en su gran porcentaje las donaciones son en pacientes positivos, ya sea O, ya sea A, ya sea B o AB, y los negativos son de menor frecuencia, pero son demasiado importantes. Porque los pacientes no eligen los grupos. Claro. Se van dando en patologías y enfermedades en cualquier paciente y principalmente los negativos. Entonces, son muy necesarios gente que son negativos, son esenciales para nosotros en los bancos de sangre. O sea, no hay restricción para ningún tipo de sangre. No. Todos pueden donar. Todos pueden donar. Ante una situación de donación, todos son aceptados, no porque tú eres de grupo, tú no vas a donar, no. O tú eres el raro, no. Tenemos que tener de todo tipo de sangre para todo tipo de paciente. Debe tener una infraestructura importante, porque no solamente es que te lleve yo, ahí está, yo soy el banco y te dejo la sangre. Claro. No, tenemos que tener equipamiento especializado y técnicas especializadas y gente entrenadas para hacer esta prueba de compatibilidad. Para analizarlo, ¿no? Prueba de compatibilidad, para poder ser transfundido.
Que en muchas ocasiones también ha habido casos, no digo, yo alguna vez escuché en las noticias que justo hicieron una transfusión y no era compatible, entonces le fue como en feria al pobre paciente, ¿no? Sí, claro, puede ser tan riesgoso como la muerte. Sí, me acuerdo. De hecho, está por ahí comentado en literatura que el hecho de una transfusión es el mismo riesgo que una cirugía de un apéndice, por ejemplo. O sea, hay riesgos. Puede perder la vida inclusive un paciente cuando no hay esta compatibilidad adecuada. Y cuando el personal no está tan entrenado en este ámbito de pruebas cruzadas. Ok. Que digo, aquí en el IMSS sí hay esa capacitación en pues los hospitales. Sí, tenemos que hacerlo. Tienen que hacerlo. Sí, de hecho nosotros como Banco de Sangre somos uno de los líderes de que hacemos cursos de esa área, de inmunohematología se llama. Okay. Somos líderes en ese aspecto. Y además somos el único banco que hacemos un panel mestizo mexicano. ¿No han escuchado de eso? Ok. Fíjate que lo que acabo de comentar en referencia a los diferentes grupos sanguíneos irregulares, ¿sí? Que existen otras características del eritrocito, no en todos los pacientes, pero en un gran porcentaje, que puede hacer que sea incompatible inicialmente el poner sangre. Es por esas características. ¿Cómo podemos investigarlo? Lo podemos investigar y saber a través de patrones de células o de eritrocitos que tengan esas características. Claro. Y se llaman grupo MNS, anti-Duffy, anti-Kell, Lewis. Hay 400 grupos sanguíneos distintos. 400 en el mundo. Entonces, esas características distintas, para poderlas identificar en un paciente, tenemos que dejarlo con eritrocitos con genotipo, fenotipo ya conocido. Claro. Bueno, en México no hay ninguna empresa que fabrique eso. Se fabrica o los hacen, pero son de población extranjera, europea o americana. Okay. Y cuesta muy caro los paneles. Sin embargo, el Banco de Sangre Siglo XXI tiene 45 años que produce el panel mestizo mexicano. Es el único lugar donde se produce y es netamente mexicano. A través de nuestro programa de altruista, lo hacemos nosotros. Cada 40 días, cada 45 días lo producimos y lo enviamos a 150, 160 hospitales a nivel nacional. Tanto en insalubridad, departamento, privados, todos los que quieran se los obsequiamos. Con esto ellos tienen posibilidades de identificar esas incompatibilidades de los pacientes. Se va desde Quintana Roo hasta Tijuana, Baja California, se va nuestros paneles. Wow. Se llama panel mestizo mexicano. Que es tropicalizado totalmente a nosotros como mexicanos, ¿no? Sí. Sí, nuestros donantes son, pues sí, gente de la población de nosotros. Es un panel muy importante. Con esto hemos salvado más vidas. Ahorita que toca ese tema, por ejemplo, si yo tengo un problema en el extranjero, ¿podría correr el riesgo, por ser mexicano, que la sangre de un europeo, de un asiático, no fuera compatible conmigo? Sí, eso es un riesgo posible a cualquier parte del mundo. Entonces, wow. ¿Cuál es el papel de los glóbulos blancos? El glóbulo blanco, o llamado leucocito, es una célula de defensa. Son nuestras defensas. Y en esos glóbulos blancos hay 5 estirpes, 5 características. Uno se encarga de ver bacterias, uno hongos, otro virus, otro reacciones alérgicas, por decir así, otro de producir anticuerpos. Sí, son las defensas. ¿Qué pasa si alguien no produce glóbulos blancos? Sí, eso es una enfermedad, una leucemia. Ajá. Una leucemia produce, pero en forma neoplásica que no funcionan, que es para protección. Es como la hipoglobínico transitorio. No. ¿Eso qué es? De estos leucocitos, uno de ellos se encarga de ser inmunoglobulinas, que son inmunoglobulínico. Estas proteínas ayudan en el reconocimiento de bacterias, IgG, IgM, y gracias a eso todos los demás la atacan. Como que uno es, tú traes camiseta, váyanse contra todos los que traigan camiseta, órale, ahí va. Entonces todos pues atacar quien traiga camiseta. Okay. O sea, de esa notificación hacen las inmunoglobulinas. Okay. Y hay un trastorno específico, neoplásico, cáncer, de esas células. Entonces ya no producen inmunoglobulina en forma natural. La pueden producir patológica. Ajá. Y es un cáncer. Entonces sí, hay alteraciones. En ellos requieren transfusiones también. Y no solamente, la sangre puede tener, tiene los glóbulos rojos,
Entonces, pacientes con sangrado masivo o con anemias, glóbulos rojos, plaquetas globulares le llamamos. Los pacientes que tienen alteraciones de sangrado, estoy lavando los dedos, estoy sangrando, son las púrpuras o los sangrados por lesiones, entonces las plaquetas. Pero hay pacientes que dentro de su sangre pierden esos equilibrios de factores de coagulación y la sangre se empieza a coagular por dentro y tienen trombos, embolias, o tienen sangrados masivos que también son por falta de factores de coagulación que ayudan a las plaquetas. Entonces están los plasmas. Hay otras personas que tienen alteraciones genéticas en producir factores de coagulación, sí, como las hemofilias. Entonces están los crioprecipitados, que es un componente del plasma que nosotros sacamos. Eso es en función terapéutica, para pacientes. Pero hay otras donaciones también que se hacen, pero ya muy específicas, como la donación de plasma, las plasmaféresis. Por ejemplo, un paciente con ese problema de inmunoglobulinas, podemos hacer una extracción de todo su plasma, y le reponemos plasma sano y evitamos que se autodañe, se autoataque. Se lo pregunté, doctor Roy, porque yo, cuando era pequeño, justo era inmunoglobulínico transitorio. Y me platican que de hecho me ponían, por un lado, extraían todo, y por el otro entraba todo. Exactamente. Ahora sé cómo se llama, lo que me hicieron a mí. Entonces tuve un cáncer. Así es. Wow. Pudo haber sido transitorio por un virus. Pueden causar el virus esa alteración momentánea, pero la terapéutica es esa. Wow. Reponer ahorita, cambiar tu plasma que tiene todas esas inmunoglobulinas que te están autoatacando. Claro. Doctor Roy, creo que el tema de la donación altruista de sangre, como comentaba usted, tiene que ser de invitar y conmover a las personas para que vean que con eso realmente están salvando una vida, ¿no? ¿De qué manera usted les diría a todos esos que nos están escuchando ahorita que se conmuevan y que vayan a los bancos de sangre? Así es, Iván. Yo he pensado que la donación es un acto de amor, de cariño, pero también es un acto de honestidad. Así debe ser. Para poder ser un donante tienes que tener el deseo de participar, de hacerlo y ser honesto, porque eso también depende mucho. La donación sabemos que es importante, sabemos que la tenemos poco, pero nosotros en el Banco de Siglo XXI tenemos un programa de donación altruista muy bueno, muy bueno, lo lleva a cargo una trabajadora social, Carla Prieto. Carlita es una persona que sirve mucho, ayuda mucho y anda constantemente hablándoles, felicitándolos, tomando fotos, y yo creo que es un proyecto muy bonito, muy bonito. Yo los invito a que vayan. El donante altruista no requiere que sea del propio instituto, no requiere que tenga un paciente allí. Lo único que necesita es presentarse, tener el deseo de hacerlo. No necesita cita, la puerta está abierta. Nosotros laboramos todos los días, excepto algunos festivos importantes, como es el 1 de enero, 16 de septiembre, 26 de diciembre. Por ahí en fuera siempre estamos laborando. Y el altruista es bienvenido. De hecho, hay un proceso distinto para ellos. Ellos, al no tener cita y son altruistas, les damos la facilidad que pasen todos los servicios en forma prioritaria. No hay filas para ellos. La atención debe ser inmediata y le agradecemos mucho a ellos. Sí, hay un grupo especial de altruismo por parte de esta compañera Carlita que es fantástico. Y hacemos reuniones, y ahora para que viene el día del altruista, que es el 14 de junio, que están invitados todos, vengan y participen. Es muy bonito. Doctor Roy, se conmueve, se le pone la piel chinita cuando, me imagino que tienen unas metas, ¿no? Numéricas, pero dejando el dato numérico de cuántos litros logramos captar en un mes, en 2 meses, no sé, ¿se le pone la piel chinita cuando llega más gente de la que esperaban? Sí, la verdad es que sí. Sí, me gusta que podamos ser un servicio resolutivo, un buen servicio y que tengamos calidad. Yo creo que el banco cuenta con muchos elementos para tener ese éxito. Tenemos gente capacitada, mis compañeros son muy hábiles, con mucha experiencia. Yo creo que unas felicitaciones
parte de ellos, todo el equipo de trabajo, enfermería, trabajo social, dietología, personal administrativo que registra a los donantes, personal médico, personal de laboratorio. Creo que es un buen equipo y eso nos da mucho gusto. ¿Cuál sería la frase que el doctor Roy pondría para motivar tanto a su personal como a las personas que están ahí indecisas para meterse a donar sangre? Bueno, el banco cuenta con un eslogan muy bonito, chiquito, que dice: un chorrito de sangre es un chorro de vida. Es algo muy importante para nosotros. Y en ese chorrito de sangre y ese chorro de vida, ¿cuántos años tiene usted trabajando en el banco de sangre? Mira, mi antigüedad del instituto son 23 años de servicio y en el banco específicamente 8 años. Y en esos 8 años, ¿cómo ha el doctor Roy dado o colaborado para ese chorro de vida? Pues día con día me entusiasma ir, día con día trato de hacer mi mejor esfuerzo y salir contento del día laboral y agradecer a mis compañeros. Doctor, estamos llegando al final del episodio, pero antes de irnos me gustaría que, así como me dijo de un chorro de sangre, un chorro de vida, nos dé un chorro de mensajes y de recomendaciones para que incluso saliendo de aquí los que estamos en la producción nos aventamos y vayamos a donar sangre, que no le tengamos miedo a la aguja. Así es, yo creo que lo más importante es quitarse ese miedo, ¿no? Fíjate que me han hecho mucha esta pregunta de que ¿es bueno donar o es malo? La verdad es que es bueno donar. Fíjate que hay beneficios. Hemos encontrado gente que no sabía que tenía una patología importante. Y eso es bueno. O sea, el ir, el que te hagan ciertos estudios y que si tú tienes esa patología, esa infección, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, pues puedes ser notificado porque te sientes bien. Son enfermedades silenciosas. Entonces, el anunciarte y el de limitar un daño mayor, creo que es un buen beneficio. Otro de los beneficios, a través de ese piquetito feo, doloroso, es que al quitar un poco de tu sangre, estás estimulando tu médula ósea a producir nueva sangre. Es como una regeneración de sangre, ¿sale? Y lo otro, pues llevas una valoración médica. El médico te revisa pulmón, te revisa garganta, te revisa... Y mucha gente, digo, tanto en consultorio como en estudios de laboratorio, hemos encontrado alteraciones en su salud. Y yo creo que es uno de los grandes beneficios. Siempre se gana más siendo un donante. Wow, perfecto. Entonces, pues vamos a cerrar el episodio. Primero que nada, diciéndole a la gente que quiere ser donador altruista de sangre que visite el www.bancodesangre.ims.gov.mx, ya sea que ahí hagan la cita, tal vez, o que se apunten para ser donadores altruistas de sangre. Recuerden, un chorrito de sangre es un chorro de vida, o como también aquí en el IMSS tenemos una de los gritos de batalla de estas donaciones altruistas, que es: donar sangre es un acto de solidaridad, únete al esfuerzo y salva vidas. Pues hay que salvar vidas, donando un poquito de sangre. Son 450 mililitros de tu sangre. 450 mililitros de tu sangre salva no una, sino por lo menos 3 vidas, ¿no? O sea, imagínense nada más, con 450 mililitros, 3 vidas. ¡Wow! Pues, queridos podescuchas, estamos llegando al final de nuestro episodio. Gracias por escucharnos. Si quieren opinar o preguntar respecto a este episodio, a este tema, o bien si nos quieren sugerir algún otro tema o a quién quieren que invitemos al podcast, escríbanos al correo a.tusalud@ims.gov.mx o en la sección de comentarios de la aplicación por la que nos escuchen. Y de verdad, piénsenlo. Tal vez ese chorrito de sangre que nos saquen puede salvar la vida de 3 personas, tal vez desconocidas, pero le estás cambiando la vida, le estás dando vida a esas 3 personas. Doctor Roy, mil gracias. ¿Algo gracias más a ti, Iván. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad de estar en contacto con ustedes. Gracias. Y pues a salvar vidas con la sangre, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Yo soy Iván Cabañas y esto fue A Tu Salud. Hasta la próxima. El podcast A Tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.